Capítulo 330, Traum parte 2. ¿Cómo es posible que dos debiluchos se hayan convertido en reyes? Lit estaba confundido. Protector siempre había sido el más fuerte entre los cuatro, pero no por mucho. No somos como los humanos. Un rey es simplemente la bestia más poderosa de la zona. Los nuevos reyes son simplemente demasiado jóvenes. Los de mi generación han muerto, ya sea de vejez o por desafiar mi autoridad. Explicó Ripe. Reemplazar a un solo rey no es tarea fácil. Dos es imposible. ¿Solus? Preguntó Lit. No estoy segura de si podemos ayudarlos. Ripe no es tan fuerte como lo era Fillar cuando llegó aquí. Todavía hay muchas cosas que no entendemos. Lo siento, Reaper. Podría hacerlo, pero llevaría tiempo y un riesgo considerable. Pasé más de 6 meses para despertarlo a través de arduos esfuerzos. Principalmente míos. En su mayoría míos. Fillar gruñó. Especialmente la parte del dolor. Si querías un paseo por el parque, eras libre de irte cuando quisieras. Respondió Lit. Sin mis enseñanzas y experimentos, todavía estarías esperando la muerte. En pocas palabras, Reaper, lo que me pides es imposible. No tengo tiempo para enseñaros a ti y a Lifebringer, y mucho menos para centrarme en bestias aún más débiles. Incluso si lo hiciera, no hay garantías de éxito. Podrías morir, o peor. Podrías convertirte en una abominación y me vería obligado a sacrificarte. A menos que... Lit miró a Fillar con renovado interés. Parece que ustedes tienen suerte. Necesita un lugar donde vivir hasta que aprenda magia dimensional. Lit señaló a Lingworm. Mientras que los reyes necesitan a alguien capaz de echarles una mano y enseñarles lo básico. Sois una pareja hecha en el cielo. Me pides mucho sin ofrecerme nada a cambio. Fillar resopló. Puedo sobrevivir sola, ¿por qué perder el tiempo con él? ¿Todavía quieres tus nuevas hachas? Preguntó Lit con una sonrisa lobuna. Es hora de hacer un nuevo trato. Te daré lo que quieres a cambio de tu ayuda. Haz los encantadores, entonces. El dragón aumentó las apuestas. Enseñar era como pensar y él odiaba pensar. De acuerdo. Lit respondió instantáneamente, sorprendiendo a ambas criaturas. Vaya idiota. Fillar se regocijó internamente. Ni siquiera trató de negociar. Lo hemos juzgado mal. Ripe se sintió profundamente conmovido por el altruismo de Lit. Realmente merece la confianza y el título del rey sin corona que le dio Protector. Lit siempre se había negado a gobernar sobre la zona oeste de los bosques de Traun. Ayudaba a los reyes a lidiar con amenazas como abominaciones y bestias enloquecidas, solo para desaparecer cuando la crisis se resolvía. De ahí el apodo de Protector. ¡Qué imbécil! Lit sonrió internamente mientras estrechaba la mano del dragón y cerraba el trato. Pidió armas encantadas, no buenas. Se llevará una desagradable sorpresa. En cuanto a ustedes, necesito algo a cambio. Lit se giró hacia Ripe. Pídelo y se hará. Lo juro, por mi manada. La respuesta de Ripe dejó atónito a Lit por un segundo. De acuerdo con Protector, era el juramento más sagrado que una bestia mágica podía hacer. Pronto me iré. Mis cachorros quedarán desprotegidos y no confío en los humanos. Quiero que los que sobreviváis al tratamiento protejáis a mi manada, sin importar cuánto tiempo lleve. Proteged a todos los que llevan mi sangre. Si realmente llevaran tu sangre, no necesitarían protección. Ripe sonrió, agazapándose sobre sus patas delanteras y haciendo una pequeña reverencia a Lit. Me aseguraré de que todos entiendan que es una apuesta. Solo os presentaré a los que estén dispuestos a hacer el mismo juramento que yo. ¿Cuándo te vas a ir? Pronto. Respondió Lit. Bosque de Traun, después de que Lit se fuera a la academia. Ripe y Fillar estaban visitando una tribu tras otra, buscando voluntarios. El poder y la longevidad eran una poderosa sirena, especialmente para aquellos conscientes de que su esperanza de vida se acercaba a su fin. Estaban entre las bestias más inteligentes del bosque, pero también en las que Ripe confiaba muy poco. La sabiduría y el dominio de la magia no eran las únicas cosas que una bestia mágica podía desarrollar con el tiempo. A pesar de su afinidad con Mogar, podían volverse avariciosos por la vida. Despreciaban a los humanos, tan débiles e ineptos mágicamente, pero bendecidos con una larga vida. No lo entiendo. Fillar dijo. ¿Cómo puede un debilucho como tú ser el rey de algo? La jefa Scarlet te puede aplastar con solo un golpe de su cola.
Incluso yo podría hacerlo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Ripe suspiró. El bosque tiene una densidad de energía mágica mucho menor que la de tu bosque. No tiene voluntad propia. Los reyes no tienen ninguna relación especial con el bosque ni comparten parte de su poder. Nuestro deber es proteger el equilibrio del bosque, esperando que algún día despierte. Vaya, suena muy aburrido. No me extraña que Protector abandonara este lugar. Quizás si lográramos despertar a muchos como tú, las cosas podrían incluso volverse interesantes. Villar se burló. ¿Estás escuchándote a ti mismo? Tu idea es terrible. O muchos de nosotros moriremos, debilitando aún más el bosque, o si demasiados despiertan a la vez, podría resultar en una guerra por el territorio. No podemos elegir candidatos al azar, solo aquellos que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir al proceso y lo suficientemente confiables para que se les confíe tanto poder. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más vergüenza sentía Ripe ante la idea de que un estúpido como Villar hubiera logrado despertar mientras él y Liefebringer seguían atrapados como bestias mágicas. Lo que sea. Sé que tu casa, tus reglas, pero creo que estás siendo muy grosero. ¿De qué estás hablando? Ripe estaba al borde de un ataque de nervios. Siempre he sido cortés contigo, incluso cuando no lo merecías. ¡Wow! Primero, relájate. Segundo, no estaba hablando de mí. Simplemente no puedo entender por qué, después de perder nuestro tiempo con todos esos pececillos, estás ignorando a propósito una gran tribu de trolls. Villar apuntó uno de sus enormes dedos hacia el norte. Son muy fuertes. El jefe Scarlet suele tener que acabar con ellos rápido antes de que invadan el bosque. Estoy realmente impresionado por tu habilidad para domar a criaturas tan feroces. ¿Qué troles? Si no fuera por su pelaje marrón, Ripe se habría puesto pálido. Capítulo 331. Los Trolls parte 1. ¿Quieres decir que no son tus amigos? Eso explicaría muchas cosas. Dijo Villar mientras se alejaba de la amenaza tan rápido como podía. Claro que no son amigos míos. Nunca ha habido troles en los bosques de Traun. Más importante aún, ¿qué demonios son los troles? Preguntó Ripe. Villar reflexionó por un segundo, tratando de recordar correctamente las palabras de Scarlet. Los troles son una de las razas caídas. Eran criaturas humanoides de gran sabiduría y longevidad. Al igual que las bestias mágicas, estaban en sintonía con dos elementos, pero eran los mismos para todos, luz y oscuridad. Al mismo tiempo, como los humanos, podían aprender libremente todo tipo de magia. Su gran punto débil era su baja capacidad reproductiva, ya sabes, para mantener el equilibrio y esas cosas. Eran superiores a nosotros, pero demasiado pocos en número, para expandir su dominio. En algún momento, decidieron resolver su problema con magia. Usaron magia de luz para forzar su evolución, volviéndose capaces de engendrar más rápido y también aumentando sus habilidades físicas. Al principio, fue un gran éxito. Al alterar su fuerza vital con magia de luz, se convirtieron en la raza perfecta. Al menos hasta que empezaron a aparecer los efectos secundarios imprevistos. En un par de generaciones, sus hijos estaban locos de remate desde el nacimiento y plagados de un hambre insaciable. Su sociedad milenaria fue destruida en cuestión de semanas. Espera un momento. ¿Cómo podrían los niños destruir una civilización en semanas? ¿Por qué sus padres no los mataron? La idea de que lo mismo le sucediera a los bosques Traun aterrorizó a Ripe. ¿Estás sordo o qué? Villar se burló. Te lo dije, engendran rápido. Los pequeños bastardos pueden alcanzar la madurez en unas pocas horas con suficiente alimento. Son muy fuertes y difíciles de matar. La magia ligera circula desenfrenadamente en sus cuerpos. Se recuperan de cualquier herida en cuestión de segundos. Córteles un brazo y en unos minutos obtendrán doble dificultad. El troll vuelve a crecer la extremidad mientras que la extremidad vuelve a crecer el troll. Para empeorar las cosas, todo su cuerpo es una maldita boca. Atacarlo sin un arma significa literalmente arrojarse a sus fauces. Casi me matan con ellos, 2 veces. Por eso quiero mis malditas hachas. Ripe se detuvo en seco,
Hunt, ando todo lo que Fillar le había dicho. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que invadan los bosques? Una semana, tal vez 2 si tenemos suerte. Fillar reflexionó. Depende de cuánta comida encuentren y de lo duro que tengan que luchar por ella. Los bastardos pueden comer cualquier cosa. Carne, frutas, hierba, incluso árboles si tienen mucha hambre. Ahora mismo apenas son una docena, pero mañana podrían ser 24 y 48 al día siguiente. Por la Gran Madre, entonces tenemos que actuar ahora. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Ripe tuvo un mal presentimiento. Si incluso después de convertirse en un monstruo evolucionado, Fillar estaba ansioso por huir de ellos, tenía que tener una muy buena razón. No muchos. Raza perfecta, ¿recuerdas? Son increíblemente estúpidos, pero con sus habilidades pueden permitírselo. La magia es prácticamente inútil contra ellos, solo el fuego y la luz pueden matarlos para siempre. Arderán como hierba seca, pero la jefa Scarlet siempre usaba magia ligera para deshacerse de ellos. Ripe estaba estupefacto. Nunca había oído que la magia de luz pudiera matar, lo que le hacía imposible entender la táctica de Scarlet. En realidad era bastante simple, pero el pánico de Ripe lo estaba cegando. Era peligroso usar fuego dentro del bosque porque, hasta el final del combate, sería libre de extenderse por todas partes. Además, las explosiones que normalmente se asocian con él podrían volar un pedazo de Troul, llevándolo a un lugar seguro. Si sucedía, era solo cuestión de tiempo antes de que esa única pieza faltante generara una nueva tribu. Eso era exactamente lo que había traído a los Trouls al bosque. A un equipo de aventureros se les había encomendado deshacerse de una pequeña tribu, e hicieron un mal trabajo limpiando sus restos. Ahora puedes usar todos los elementos, ¿verdad? Debería ser fácil para ti acabar con ellos. Amigo, he despertado durante días y la magia nunca ha sido lo mío. Puedo usar agua y tierra, pero apenas pueden ganar tiempo. Si no tienes una forma de lidiar con ellos, estamos tan muertos como el resto. Es mejor correr y luchar otro día. Las palabras de Fillar casi aplastaron las esperanzas de Ripe. El Lingworm tenía razón. Durante sus últimos días en el bosque, Lit solo les había explicado el vigor y cómo practicar magia por primera vez. Se había negado a enseñarle a Fillar ningún hechizo para obligar a Lingworm a comprender la importancia de la investigación mágica. ¿Huir? Si lo que dijiste es cierto, en una semana esas criaturas convertirán el bosque en un páramo. En ese momento atacarán Lutia. Estoy seguro de que Lit agradecerá que rompas tu juramento y dejes que maten a su familia. Ripe replicó, haciendo que Fillar se paralizara de miedo. Tenemos que matarlos ahora. Conseguiré toda la ayuda que pueda encontrar. Tú vigílalos e impide que se propaguen. Tengo un plan. El Lingworm pasó la hora siguiente observando el horror que los Trouls estaban desde una distancia segura. También tejió tantos hechizos como pudo, solo para estar seguro. Por primera vez en su vida, Fillar lamentó no haber escuchado a Scarlet Scorpicore cuando intentó enseñarle magia más avanzada. Gracias a la Gran Madre, ya no tengo piernas. Mi nuevo cuerpo me permite estar en silencio, sin pisar fuerte ni tropezarme como mi antiguo cuerpo. El tamaño de Fillar no era un problema. Los ojos de los Trouls eran blancos, sin pupilas ni iris. En su experiencia, eran ciegos y dependían de su oído y olfato para rastrear a sus presas. Fillar no era de corazón blando por naturaleza. A menudo disfrutaba jugando con sus comidas antes de matarlas, pero no pudo evitar sentir lástima por la miserable existencia de los Trouls. Tenían más de 2 metros, 6, 7, de altura y su piel era de un color blanco enfermizo. No tenían párpados ni nariz, respirando por 2 agujeros justo en el medio de sus caras. Tampoco tenían labios, revelando su enorme boca llena de colmillos que iban de oreja a oreja. Eran esqueléticos con un vientre hinchado, como si no hubieran comido en días. Sus manos tenían dedos largos que terminaban en garras afiladas y sus cuerpos estaban cubiertos por extrañas cicatrices que le daban escalofríos a Fillar. A Fillar. Los trolls se habían comido todo lo que encontraron dentro de un radio de 100 metros, 328 pies, por lo que pastaban perezosamente mientras aguardaban que alguna nueva presa llamara su atención. Cuando Ripe regresó con los refuerzos, Fillar finalmente pudo respirar tranquilo.
Había BYKS, bestias mágicas del tipo oso, SHYFS, del tipo puma, Gilads, del tipo ciervo, Ris, del tipo lobo, y Krons, del tipo halcón. Cada tribu había enviado a sus 4 miembros más poderosos. Cada uno de ellos era un rey o un posible candidato a rey. Los BYKS estaban ansiosos por luchar y demostrar su valía. Después de que Lit derrotara a Airtu, su líder anterior, y el miembro más talentoso de su tribu se convirtió en una abominación, el alfa de los Krons pasó a ser el rey de Occidente y usurpó su título. Capítulo 332, Trolls Parte 2. ¿Y esto es todo? Susurró Phil, pese a su frustración. No podía arriesgarse a alertar a los trolls. ¿Qué vamos a hacer con solo 20 idiotas? 21. Dijo Ripe, señalando el Ingworm. Solo he traído campeones. Los Dev Iles solo serían un lastre o alimento para los trolls. Además, ¿por qué tanta tristeza? Somos prácticamente el doble que ellos. Mejor no ilusionarse. Suspiró Fillar. Ahora son 16. Los trolls se reproducían asexualmente. Siempre que uno se alimentaba lo suficiente, nacía una nueva criatura. Maldición. Segador maldijo. Tenemos que movernos rápido. Este es mi plan. Todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, excepto los BYKS. No confiamos en los pájaros. Volarán lejos como los cobardes que son. Dijo Korn, su líder. Cállate, Korn. Le ordenó Segador. Sé que no puedes soportar a los Krons. Solo pedí tu ayuda porque los BYKS son los únicos además de los Ris que pueden usar magia de fuego. Una cosa más, antes de que se me olvide. Pase lo que pase, no usen magia oscura. Fillar intervino, enfureciendo tanto a los BYKS como a los Krons. ¿Por qué? Es el elemento más destructivo. Dig, herón al unísono, dejando a Segador atónito. Era la primera vez que estaban de acuerdo en algo. No lo recuerdo. Fillar se encogió de hombros. Sentar me lo dijo. Ella también es una Kron, por lo que puede usar magia de aire y oscuridad. Confío en ella y, también el jefe Scarlet. Es la siguiente en la fila para convertirse en señor del bosque. A pesar de ser un monstruo evolucionado, Fillar no poseía el imponente aura de un rey, por lo que ambas tribus se negaron a escuchar sus consejos. Solo Lifebringer y Ripe lograron detener sus disputas. Puede que no parezca muy listo, pero los enfrentó 2 veces y vivió para contarlo. Dijo Lifebringer, el rey del sur. Me hubiese gustado conocerte en mejores circunstancias, Fillar. Estos 2 son Guardian y Thunder, los 2 nuevos reyes. Señaló al más grande entre los Ris y los Krons. Todos, tomen posición. Si fallamos, los bosques pertenecerán a los trolls o a los humanos. Debemos elegir el mal menor y cooperar. La idea de perder su hogar ancestral fue suficiente para que todos los clanes aceptaran la tregua. El plan de Ripe era simple. Unos conejos destripados fueron suficientes para atraer a los trolls a un gran claro. El olor a sangre era para ellos como una llama a una polilla. Se movían tan rápido que las bestias mágicas solo vieron un borrón hasta que los trolls se detuvieron para consumir su festín. En ese momento, los Gilads, SHYFS y Fillar usaron magia de tierra para convertir el claro en un cráter de 10 metros, 33 pies, de profundidad mientras los Ris y los BYKS desataron fuego sobre los trolls. Las locas criaturas ignoraron todo a su alrededor. Siguieron luchando entre ellos hasta que el último pedazo de carne y huesos fue consumido. Solo los 4 recién nacidos murieron. Los adultos eran demasiado fuertes, la mayoría de sus heridas sanaban tan rápido que incluso las llamas mágicas no podían seguirles el ritmo. Solo entonces los trolls notaron a las bestias mágicas y se lanzaron hacia su nueva presa. Los Krons intentaron golpearlos con relámpagos mientras los usuarios de magia de tierra convertían el suelo en arenas movedizas y levantaban paredes de piedra para proteger a sus aliados. Los trolls eran demasiado rápidos para que las arenas movedizas fueran efectivas. Incluso lograron esquivar la mayoría de los rayos. Los trolls llegaron a las paredes de piedra, atravesándolas como si estuvieran hechas de papel.
Uno de los BYKS fue tomado por sorpresa, el brazo del troll había atravesado la pared y la agarró por el cuello. No tuvo tiempo de pedir ayuda, su garganta ya había sido reemplazada por un agujero abierto. La boca en la palma del troll se abrió y cerró repetidamente, comiéndose su camino hacia la columna vertebral. Las otras bestias mágicas no entendieron lo que estaba pasando hasta que el troll atravesó la pared, abrazando al BYK. Las cicatrices de aspecto extraño resultaron ser más fauces, consumiendo a la pobre criatura en un abrir y cerrar de ojos. Maldiciendo su mala suerte, Guardián usó una ráfaga de magia de aire para enviar al troll al centro del cráter, aprovechando su frenesí alimenticio. Entonces, lanzó un pilar de fuego que llenó el cráter completo y envolvió a todos los trolls, dándole tiempo a sus aliados para que ajustaran su formación. Maldición, no creo que podamos lograrlo. Tenemos que llamar a Lit antes de que sea demasiado tarde. Ripe sabía que solo si se tragaba su orgullo de rey tendrían alguna posibilidad de éxito. Fillar, ¿a qué estás esperando? Fillar suspiró. Era evidente que Ripe se había vuelto loco, pero obedeció de todos modos. Lit. Necesitamos ayuda. Gritó con todas sus fuerzas, casi ensordeciendo a sus propios aliados. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en la Academia Grifo Blanco. Me pregunto por qué me están quemando las orejas. Pensó Lit mientras explicaba el esculpido avanzado del cuerpo a la clase de Quilla. ¿Estás loco? Ripe estaba al borde de un ataque de nervios. De nuevo. ¿Para qué fue eso? ¿Cómo demonios voy a llamar a Lit? ¿Con nuestro poder de amistad? Fillar gruñó, enviando a los trolls de vuelta al cráter con golpes bien sincronizados de su cola. A pesar de estar fortalecido por la fusión con la tierra, el cuerpo de Lingworm estaba cubierto de marcas de mordidas. Le faltaban pequeños trozos de carne. Ripe se dio cuenta de que Fillar no tenía ningún amuleto de comunicación. Era probable que ni siquiera supiera que existían. La única opción que quedaba era luchar hasta el final. Incluso con sus esfuerzos combinados y la altura, las bestias mágicas apenas podían mantenerse. Solo gracias a su perseverancia y a la falta de hechizos de los trolls lograron poco a poco cambiar el rumbo. El fuego seguía quemando a los trolls como velas, obligando a la magia de luz que corría por sus cuerpos a agotar sus nutrientes para mantenerlos vivos. Uno a uno, los monstruos se quedaron sin jugo y murieron de hambre hasta que solo quedaron vivos aquellos que habían comido una o más bestias mágicas. Solo quedaban 4 trolls contra 15 bestias mágicas. Los Krons eran la única tribu sin bajas, ya que nunca tocaron el suelo. Malditos pájaros. Bajen en lugar de volar como cobardes. Korn, el alfa de los BYK, se distrajo en su ira. El troll que ya había probado la carne de BYK no perdió la oportunidad, agarrándolo por el cuello. Korn entró en pánico, desatando magia oscura contra el monstruo para deshacerse de él. Contrariamente a sus expectativas, la criatura emitió un gemido de placer. El cuerpo del troll ahora estaba abultado de músculos, sus ojos ya no eran blancos. Korn podía sentir la boca cerrándose sobre su garganta, pero no mordió. El miedo le hizo ignorar el repentino estallido de inteligencia de la criatura anteriormente sin mente. El BYK envió cada vez más magia oscura al cuerpo de su captor. Idiota. Fillar reaccionó tan rápido como pudo, atravesando tanto al BYK como al troll con innumerables lanzas de hielo. Ahora recuerdo. Los trolls también son conocidos como los no muertos. Es la falta de energía oscura en sus cuerpos lo que los convierte en una raza caída. Ese estúpido BYK le dio al troll suficiente oscuridad para recuperar sus sentidos. Pensó Fillar. El troll rugió de indignación. Con la muerte de Korn, ya podía sentir que su mente se escapaba de nuevo. El troll devoró el cadáver del BYK con su mano, antes de liberarse de las lanzas de hielo al flexionar sus músculos. El espantoso troll estaba recuperando rápidamente sus rasgos humanoides, adoptando la apariencia de un hombre con piel gris y 4 brazos. La criatura ahora tenía ojos dorados que brillaban con maná, recordándole a Fillar la visión de vida de Lit. El troll cargó contra el Lingworm, lanzando pequeños rayos de luz cuando estaban casi cuerpo a cuerpo. A diferencia de la magia oscura, la magia de luz era rápida, pero su alcance era aún peor.
Fillar logró esquivar la mayoría de los rayos, pero algunos lo alcanzaron, dejando su cuerpo inerte. Ese es un hechizo ofensivo de luz muy rebajado de la jefa Scarlet. Pensó Fillar mientras veía las fauces del troll rasgando su carne. Capítulo 333, Campo de entrenamiento, parte 1. Fillar no tenía ningún recuerdo de haber sido un animal. Su primer recuerdo fue ponerse de pie, sintiendo la necesidad de llenar su barriga. Como bestia mágica, siempre había estado en la cima de la cadena alimentaria. El miedo era una emoción extraña para él. Algo que experimentaba solo cuando se enfrentaba a monstruos evolucionados o, más recientemente, a Lit. Ser devorado vivo le hizo descubrir a Fillar la emoción del terror. La conciencia de que, incluso si de alguna manera lograba deshacerse del troll, aún podía morir por sus heridas, fue casi suficiente para hacerlo entrar en pánico. Casi. Su cuerpo estaba débil pero su mente estaba fuerte. Zarcillos de tierra emergieron del suelo, introduciéndose por las muchas fauces del troll. El lodo y las rocas tenían un sabor terrible. Una expresión de disgusto apareció en el rostro del caído mientras trataba de deshacerse de los grilletes que restringían sus movimientos. Ripe aprovechó el momento en que los dos finalmente se separaron para desatar su relámpago más poderoso sobre el troll que aún luchaba. Amerfal era el equivalente a un hechizo de aire de cuarto nivel. El rayo era tan grande como una casa pequeña y, en lugar de golpear una vez antes de desaparecer en el suelo, se enrolló alrededor de su presa, golpeándola varias veces. La piel del troll estaba ennegrecida y el olor a carne asada acompañaba su cuerpo carbonizado. Hizo que el Lingun tuviera hambre, recordándole que era un depredador alfa. Todos aquellos que se le oponían estaban destinados a convertirse primero en comida y luego en estiércol. El troll comenzó a sanar en el instante en que cesó el rayo, sus manos brillaban con magia de luz. Dorian-Dorri lo golpeó con varios rayos de fuego, pero en su forma humanoide, el troll ya no era vulnerable al fuego. Soy inútil aquí. Dijo ella. Regresaré y ayudaré a los demás. Intenta aguantar hasta que nos deshagamos de los otros 3 trolls. Es más fácil decirlo que hacerlo. Maldijo Ripe. Dejar ir a un solo troll significaría que todos sus compañeros caídos habrían muerto en vano. Huir no era una opción. Fillar rugió su desafío y se puso de pie sobre su cola a pesar de la agonía de sus múltiples heridas y la sangre que brotaba por todas partes. El troll cargó contra el dragón, lanzando otra ráfaga de dagas de luz. Esta vez, Fillar estaba listo. Apretó su mano derecha, levantando un muro de piedra que bloqueó el hechizo de luz. El troll atravesó el muro, cayendo en la trampa de Fillar. Justo detrás de la barrera de piedra, había mezclado agua y tierra para crear una capa de barro espeso que cubrió completamente al troll. De repente, la criatura quedó, sorda, ciega y lo suficientemente lenta para que el dragón conjurara un martillo gigante de piedra. Lo usó para lanzar al troll volando por el cielo con un solo y poderoso golpe ascendente. Golpéalo con todo lo que tengas. Fillar ordenó a los Crons y a Ripe mientras quitaba la tierra y dejaba al monstruo empapado en agua. Los rayos cayeron desde todas las direcciones con la fuerza suficiente para casi evitar que el troll se cayera. Fillar se aseguró de que la criatura nunca recuperara el equilibrio. Balanceó el martillo de piedra enviando al troll volando cada vez que estaba a punto de llegar al suelo. Sin hechizos y con su movilidad sellada, pronto el troll volvió a su horrible forma y murió poco después. Fillar estaba exhausto. Estaba haciendo todo lo posible por tratar sus heridas, pero su conocimiento de magia de luz se limitaba a la magia de las tareas. Solo podía curar las heridas con magia de tierra para detener la hemorragia. Cuando vio que los otros 3 trolls aún estaban vivos, la rabia lo cegó. ¿Por qué no te mueres de una vez? Rugió. El aire en sus pulmones se mezcló con el mana único que corría por su cuerpo. Una chispa de su fuerza vital encendió el mana, convirtiendo el rugido en una nube verde que envolvió a los trolls y llenó el cráter, Ter. Las rocas se derritieron, y la tierra en descomposición emitía el desagradable olor a huevos podridos. Todo lo tocado, por el aliento tóxico murió y los trolls no fueron la excepción. Sus cuerpos se convirtieron en charcos de líquido blanco. Ni siquiera dejaron huesos.
Joder mi vida. Villar maldijo. No podría haberme enterado de esto hace 5 minutos. De las 21 bestias mágicas, solo quedaban 14 y muchas otras no sobrevivirían a sus heridas. El campo de entrenamiento de Ploria era una pesadilla. Sabía que esperar, Orión le había contado todo por adelantado, pero ninguna palabra podía describir la dura realidad que había enfrentado durante los últimos 6 meses. Primero, le habían rapado su largo cabello y luego le habían confiscado todos sus objetos mágicos. Todo lo que le recordaba su vida pasada, todo vínculo con su familia había sido cortado. Prohibieron estrictamente el uso de magia fuera de la magia de tareas durante el curso de entrenamiento. Los cadetes solo podían usar su nombre de pila y el número de servicio que se les asignó. Era para su propia protección. El ejército era el polo opuesto de una academia. La proporción de hombres a mujeres era de 7 a 3 y los nobles sufrirían novatadas si los descubrían. La mayoría de los solicitantes eran personas pobres que intentaban construir un futuro mejor para sí mismos. La mayoría de las veces se habían visto obligados a huir de un gobernante injusto, ya sea para evitarles más impuestos a sus familias o para evitar un rencor. Los nobles eran despreciados tanto por los oficiales como por los soldados rasos, obligándolos a esconderse a simple vista. Con su complexión musculosa y sus manos callosas por todo su entrenamiento, Gloria no tuvo problemas para hacerse pasar por una plebeya. Siempre que alguien le preguntaba sobre su familia o su pasado, ella simplemente hablaba del delito. Habían pasado tanto tiempo juntos que ella conocía su vida como la palma de su mano. Ayudó a Gloria a hacer amigos y a mantener en secreto su identidad. Nunca había experimentado la mayoría de sus preocupaciones diarias excepto a través de las palabras de Lit. Los primeros meses fueron brutales. A los instructores solo les importaba la fuerza, la resistencia y la velocidad. Solo quienes sobresalieran tendrían la oportunidad de convertirse en parte de las fuerzas de élite. Los cadetes promedios solo podían convertirse en soldados normales, mientras que aquellos que carecían de una o más habilidades solo podían esperar que su cerebro les consiguiera un trabajo de escritorio. El resto sería considerado no apto para el servicio y dado de baja. Servicio y sería dado de baja. En todas las pruebas durante los primeros 3 meses, Gloria superó a todos los demás cadetes de su pelotón. Eso le valió mucha admiración de sus compañeras de cuartel y también mucha hostilidad de los demás cadetes. Sin embargo, la familia Ernas había robado demasiado protagonismo últimamente, sus enemigos estaban ansiosos por tener una oportunidad de avergonzarlos. El Arqueducto nunca había olvidado la humillación que sufrió su hija durante el torneo del Grifo Blanco. No podía soportar que Ploria eclipsara a Clea también en el ejército, así que se aseguró de que los rumores correctos llegaran a los oídos correctos. Cuando su identidad fue, casualmente descubierta, todo el duro trabajo de Ploria fue en vano. Incluso sus compañeras de cuartel la abandonaron. Ellas podían soportar ser superadas por un plebeyo trabajador, mientras que el éxito de una noble de cuna de plata era inaceptable. Pronto Ploria fue aislada de los demás cadetes. Lo único peor que las novatadas y humillaciones diarias era el aislamiento. Las cosas tocaron fondo cuando su pelotón conoció a su sargento instructor, Traian Proustar. Fue el regalo final del archiduque Teben. Sabía que Trion odiaba tanto a su hermano que se había negado al apellido familiar de Lit y se había comprado uno con sus propios méritos en lugar de usarlos para avanzar en su carrera. Capítulo 334, Campamento de entrenamiento, parte 2. Trion no tenía poder para hacer nada contra Lit. Ningún oficial al mando en su sano juicio pondría a 2 hermanos en el mismo pelotón. Gloria, en cambio, era una historia completamente diferente. Trion hizo todo lo posible para arruinar su expediente militar. La acusó de insubordinación cada vez que se oponía a las tareas imposibles que le asignaba y le daba deméritos cuando inevitablemente no lograba cumplirlas. Gloria no era una belleza, pero todo en ella volvía loco de envidia a Trion. Ahora medía 1,78 metros, 510, mientras que él apenas alcanzaba la altura media de 1,65 metros, 55. La idea de que una dama noble perteneciente a una de las casas más importantes del reino, que también era una maga muy poderosa, hubiera sido la novia de su hermano era algo que no podía soportar. Según los rumores, esta WH** se había acostado con él durante más de un año. Escuché que estuvieron muy cerca de comprometerse.
Sin embargo, ninguna de las nobles per ***s que conocía ha llegado a mirarme por mis orígenes. Pensó Trion. Sabía que meterse con un Ernas era una mala idea, pero aún así lo hizo. Trion sabía que era probable que fuera su única oportunidad de vengarse de su hermano, así que no podía perderla. Teben estaba al tanto del rencor de Trion, era la razón por la que lo había elegido para el trabajo. Solo un idiota arriesgaría todo por una razón mezquina y Trion era exactamente ese tipo de hombre. Gloria soportó el constante servicio de letrinas, los insultos y la protección que ofrecía a cualquiera que la maltratara. El único consuelo en esa situación era que el nombre Ernas era tanto una bendición como una maldición. Le dio a todos una razón para odiarla, pero al mismo tiempo, estableció límites que ni siquiera el soldado más imprudente se atrevió a cruzar. La reputación de Hyrni solo era superada por la de Orión cuando se trataba de vengar a sus hijas por cualquier tipo de ofensa, ya fuera real o simplemente percibida como tal. Incluso con la protección de Teben, Trion tuvo que caminar por una delgada línea para evitar pasar de perpetrador a víctima. Pasaron los meses. Esa mañana, Gloria encontró su correspondencia en el barro, como siempre después de una noche lluviosa. Normalmente, le tomaría magia y bastante esfuerzo rescatar su contenido, pero esta vez la carta estaba escrita con tinta especial que la hacía fácil de leer. Sonrió y tuvo la cortesía de cerrar la puerta del cuartel detrás de ella y despertar a todos. Muchas palabrotas llenaron el silencio de la mañana, pero a ella no le importó. Por una vez, se las merecía. Gloria caminó a paso doble hacia los cuarteles de oficiales, tarareando todo el tiempo. ¿Qué haces aquí, soldado Ernas? La voz de Trion estaba llena de desprecio, enfatizando su rango en el escalón más bajo. Voy a recibir mi nueva asignación, sargento Proudstar, señor. Ella le hizo el saludo. Su voz era inusualmente alegre. No tienes asignación hasta que yo lo diga. Gritó. Trion podría haber sido un simple sargento instructor, pero para un soldado en el campamento de entrenamiento, era un rey. ¿No has aprendido que odio la insolencia? Agáchate y dame 20. No estoy de humor, gracias. Hazlo tú mismo, tengo cosas mejores que hacer. Trion se puso rojo brillante de indignación. Nunca antes alguien se había atrevido a desafiar sus órdenes. Este es el ejército, no tu preciosa casa, señorita. Tu insubordinación te costará caro. La respuesta de Gloria fue solo una simple palabra. Arrodíllate. Trion sintió de pronto cómo aumentaba el peso de su cuerpo hasta que dejó de poder sostenerse. Sus manos golpearon el suelo fangoso con un golpe sordo, necesitando toda su fuerza para no acabar con la cara llena de tierra. Esto es todo. Usar magia en tu oficial superior te llevará a un juicio marcial. Esta vez ni tu familia podrá librarte. Dijo con un gruñido mientras su cara se aproximaba más y más al suelo. No lo creo. Solo estoy usando magia en un insignificante sargento para castigar sus malas maneras, que rayan en la insubordinación. Gloria le colocó una carta delante para que pudiera leer su contenido. Acababan de ascenderla a teniente segunda. La única razón por la que PHL, Oria había soportado a Trion los últimos 3 meses era porque sabía que poco podía hacer si no caía en las provocaciones. Los únicos resultados que importaban eran los que asignaba al pelotón entero. Si Tran los ponía tan altos como para hacerle fracasar, fracasarían todos. Siempre que subestimaba su desempeño, solo tenía que pedir una segunda evaluación. Para tu información, sargento, la magia de gravedad es otra cosa que aprendí de tu hermano. Después de conocerte, no me extraña que tu familia se haya olvidado de ti. Su voz era fría como el hielo. Le presionó la cabeza con la bota hasta que la nariz de Trion se hundió en el barro. No te creo. A pesar del enfado que escondían sus palabras, su voz carecía de convicción. ¿Sabes que tienes otro hermano pequeño? ¿Que Rena ya tiene una hija? Salvo Elina, no le importa a nadie si sigues vivo o muerto. A los 2 bebés les han puesto el nombre de Lid, ¿entiendes? Él, en lugar de huir como hiciste tú, les mejoró la vida. Gloria usaba la verdad para esconder sus mentiras haciéndolas lo más dolorosas posible. No eres más que un hombrecillo, por dentro y por fuera. Podría arruinar tu carrera con una llamada, pero no eres digno de mi tiempo. 2 años y todavía eres sargento. Patético.
Sus palabras y su bota aplastaron su resistencia, haciendo que Trion cayera de bruces sobre el barro. Gloria lo dejó sollozando. Quería ponerse su nuevo uniforme y saldar todas las cuentas pendientes antes de abandonar el campamento. Academia del Grifón Blanco. Al terminar las clases, lo único que le quedaba por hacer a Lit era asegurarse de que Manoir estuviera bien entretenido. Desde que Mart se convirtió en director, el genio excéntrico había dejado de desaparecer. Mart se aseguró de que recibiera nuevos componentes e ingredientes de vez en cuando, en lugar de conseguirlos todos a la vez. De este modo, Manoir exploraría las posibilidades que le ofrecía cada rama de su investigación antes de pasar al siguiente proyecto. El deber de Lit era comprobar si los niveles de aburrimiento de Manoir alcanzaban la zona de peligro. En esos casos, Lit podía proporcionarle nuevos juguetes que le mantuvieran ocupado en su laboratorio. A juzgar por el cartel de no molestar colgado en la puerta de Manoir y la cantidad de papeles descuidados sobre su mesa, Lit pudo suspirar aliviado. Es cuando empieza a hacer su trabajo sin que le obliguen a ello cuando tengo que preocuparme. Se recordó Lit. Luego, usó su anillo para abrir un paso warp al 5º piso, justo frente a la puerta de Quilla. Gracias por venir. Siento molestarte tan a menudo. Quilla le abrazó en cuanto entró y se alejó de miradas indiscretas. Deja de decir eso cada vez que nos vemos, pequeña. Respondió mientras le acariciaba la cabeza. Desde que regresó a la academia, Lit había hecho todo lo posible por mantenerse cerca de ella y ayudar a Quilla a superar su sentimiento de culpa por matar a Yurial bajo la influencia de Nalear. Ella necesitaba todo el apoyo que pudiera obtener. Lit era el único del grupo que no tuvo ningún papel en el accidente. Quilla fue la principal culpable, pero Gloria fue quien dio la orden de salvar primero a Hirni, mientras que Frilla obedeció, sin pensar. Quilla lo consideraba el único que podía juzgar los acontecimientos sin que su propia culpa le nublara la mente.